No, hola, muchas gracias a todos por asistir a este Focus Group. Quería saber cómo se encuentran, qué tal, cómo han estado hoy, qué han hecho, qué estudian, no sé. Siéntanse libres de hablar, conversar. ¿Puedo tomar la palabra? Obvio, obvio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Mi nombre es Eduardo Bolaños, yo estudio la carrera de contabilidad. Bueno, de hecho, estoy muy bien, súper tranquilo en casa. Y nada, me gusta mucho hacer deporte, me gusta también leer libros de terror y de liderazgo, me gusta, me fascina. Y también me encanta el fútbol. Genial, ya estás queriendo correr al partido, entonces. Totalmente. Creo que todos nos vamos a agarrar una mala hora, lo siento, pero esto hace rápido. No sé, los demás, yo les cuento que, bueno, yo soy Joana, estudio marketing, tengo 28 años y estoy aquí con Gabriel, que es mi invitado, que nos va a acompañar hoy día también para responder las mismas preguntas que ustedes. Y bueno, nada, también sábado, ¿no? Así que también quiero acabar. Eso, no sé si los demás quieran. Samantha, sí estás con la mano levantada. Sí, bueno, mi nombre es Samantha Sánchez. Estudio turismo, hotelería y gastronomía en la Universidad San Juan Bautista. Estoy en noveno ciclo, ya a puerto de terminar la carrera prácticamente. Eh, ¿Qué más? No sé qué más. Nada, súper bien. ¿Qué más quisiera saber? No sé. Eso es suficiente. ¿En dónde me dijiste que estudias? En la Universidad San Juan Bautista, acá Chévere. en San Borja. Ujú. Ah, genial, genial. Mi mejor amiga estudia eso. Bueno, estudiaba lo mismo. Y ahora vive en Australia. No sé si los demás quieran. Ah, David, estás con la mano levantada. ¿Qué tal? Hola, mi nombre es David Segura, estudio audiovisuales en Toulouse y nada, todo bien, esperando el partido de la noche. Genial. A ver, ¿A qué hola hora a empieza? todos. Mi nombre es Sí. Alessandra Oruna. Yo estudio Derecho en la Universidad San Martín de Porres. Y bueno, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por su tiempo. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Ronald Roca, estudio negocios internacionales y estoy acá como para apoyarlos, bueno. Otra vez. Gracias. Cuéntanos qué haces. Nada, mi nombre es Gabriel, estudio arquitectura en la Científica del Sur. Nada, me gusta venir a los focus group porque es como siento que puedes aportar un poco más a, no sé, a cualquier duda y hablar un poco más de cómo es tu vivencia, ¿no? Personal. Por eso es bacán venir a estos focus group. Sí, es la idea, o sea, saber las diferentes perspectivas de todos. Todos somos estudiantes, todos pasamos casi por las mismas situaciones, así que muchas gracias por acompañarnos, así que creo que ya podemos empezar. Muchas gracias por haberse dado el tiempo para asistir a este focus group, donde el objetivo principal es determinar la preferencia de los alumnos en una institución educativa o educación superior en cuanto a las modalidades de estudios presencial, semipresencial o remota. Identificar la modalidad en la cual los alumnos consideran que aprenden más y predecir la tendencia futura de la educación superior. Los hemos elegido ustedes porque son el público objetivo donde queremos hacer esta investigación, así que la dinámica va a ser de que yo voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes, uno por uno, y se pueden explayar todo lo que quieran, eh, l- tratando de responder de manera concisa. Así que no me presento, yo soy Joana Marchand y voy a estar a cargo del Focus hoy. La primera pregunta, vamos a empezar por David. ¿Cuál es tu modalidad de estudios preferida, presencial, semipresencial o remota, y por qué? En mi caso, presencial, porque estudio audiovisuales, entonces sí o sí necesito práctica. Hay cursos teóricos, pero de todas maneras, en lo personal como que siento que no es lo mismo. eh, Presencial que virtual, porque cuando estoy en virtual, por ahí tengo el celular a la mano, por ahí me llega un mensaje o alguien me habla, entonces de todas maneras no estás 100% concentrado.
Tendrías que ser muy estricto contigo mismo como para realmente prestar atención toda la clase. Entonces, yo prefiero presencial porque me obliga a estar atento. Claro, igual es una carrera que necesita bastante campo, así que me imagino. Continuemos con Ronald Roca, porfa. La misma pregunta. ¿Cuál es tu modalidad de estudios preferida, presencial, semipresencial o remota y por qué? Buenas. Bueno, en este caso, como dijo el compañero, bueno, David, serías presencial, ya que, como dijo, tenemos que ser fuertes, a veces tenemos problemas de conexión, o pucha, hay plataformas que literalmente tenemos que tener sí o sí al profesor al lado para que nos explique, porque literalmente uno mismo no puede en sí deducir o estar viendo, literalmente nos tomamos la molestia de estar viendo tutoriales y todo eso, pero ¿no? Cuando el hecho, hay un profesor que nos puede enseñar y usar esa plataforma, ¿no? En ese caso yo estudio negocios internacionales y literalmente tengo que hacer cotizaciones, ver, bueno, ver cuánto llevar y esto que el otro, ¿no? Y literalmente es un poco complicado. Y literalmente prefiero las clases presenciales. Ok, perfecto. Dime, Ronald, ¿cuál crees que es la principal ventaja de la modalidad virtual y presencial? Bueno, el de virtual es muy simple, ¿no? Pucha, puedo tomarlo la clase de cualquier lado, de mi casa, de mi trabajo, en el transcurso. Y pucha, el presencial, los beneficios serían que puedo estar frente a frente a un profesor, puedo concentrarme y puedo hacer la pregunta que yo quiera, ¿no? Y pucha, si hemos estado viendo en lo que es virtual, literalmente como que han juntado aulas y literalmente son demasiados alumnos y no se puede tomar mucha atención. Pero en el caso presencial creo que está determinado solamente para una cierta cantidad de alumnos y pucha, puedes tomar la atención que tú deseas y literal tomarte la molestia, ¿no? De hacer la pregunta que tú deseas y ya. Claro. ¿Y tú consideras que el estar tanto en clases virtuales como en presencial ha tenido un impacto en tus calificaciones? Bueno, no te voy a mentir, virtual obvio que si por A o B tenemos más apoyo con con el computador y todo eso, ¿no? Pero literalmente no se aprende mucho. Y sí, preferiría mil veces ir a una clase presencial, tomar atención, mis apuntes y aprender, ¿no? En pocos términos, porque la cosa yo voy a aprender, no estar ahí apoyándome en otras cosas. Ok, listo. Muchas gracias, Ronald. Ahora volvemos contigo. Seguimos, porfa, con Samantha Vianney. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, en mi caso, yo prefería la modalidad presencial porque yo estudio hotelería, turismo y gastronomía y mis cursos, si bien llevo también teórico, son más prácticos y para mí es más factible la modalidad presencial. Ok, excelente. ¿Y tú crees que las clases virtuales han tenido algún impacto en tus calificaciones? Bueno, yo creo que sí, porque en caso de la modalidad virtual, si bien tú te concentras, por ejemplo, en una clase, y cualquier duda que tengas, por ejemplo, ya no recurres al profesor, puedes recurrir a otras herramientas como en Google o en YouTube, ayudarte de esas cosas, ¿no? También te quería preguntar que ¿tú crees que es importante la interacción presencial con tus compañeros? Bueno, yo creo que sí, en mi caso, por ejemplo, mi carrera es más de servicio, porque llevo turismo, hotelería. Entonces sí, o sea, nosotros tenemos que aprender a cómo compartir entre compañeros y cómo se le va a atender quizás al cliente, ¿no? Como te repito, mi carrera es servicial, más que todo. Claro, es importante el contacto con las demás personas. Ok, muchas gracias, Samantha. Continuamos con Alessandra Bruna, porfa. La misma pregunta, ¿cuál es tu modalidad de estudios preferida? ¿Presencial, semipresencial o remota y por qué? Bueno, a mi parecer, para mí yo prefiero la virtual. ¿Por qué? Porque, bueno, número uno,
a veces no lograba encontrar horarios porque yo trabajo, entonces a veces no encontraba horarios, solamente había en la mañana o en las tardes y tenía que posponer esos cursos quizás para un nuevo ciclo. Otro sería ahorro pasajes, ¿no? También lo veo de esa forma porque yo vivo lejos a mi universidad. Y bueno, creo que también depende con qué profesor te coloques, ¿no? Porque hay profesores que tú sabes que tienen una enseñanza diferente a otros, hay unos que son más relajados, hay otros que son más estrictos, entonces ya depende de cada uno ver con qué profesor te puedes matricular. Pero yo sí, en realidad yo prefiero la modalidad virtual. Ok, ¿me repites qué estás estudiando, por favor? Yo derecho, ¿Cómo? Ah, derecho, derecho, derecho. Ok, derecho. sí. Y en tu opinión, en tu carrera, ¿tú crees que hay cursos o materias en las que se adapten mejor a la modalidad remota? ¿Cuáles crees que son más adecuados para el aprendizaje presencial? Bueno, en realidad nosotros solamente es ver casos, leer, entonces no es muy necesario que sea de manera presencial, ¿no? Porque de igual forma tú puedes prepararte y puedes exponer frente a una cámara a Ujú, poder realizarlo quizás de manera presencial. claro, sí, es verdad. Eh, ¿Tú crees que la modalidad de estudios influye en la formación de hábitos y organización en las personas? ¿Te refieres a lo que nosotros interactuamos con las demás personas? O sea, el tipo de Ujú. modalidad de estudios que tú tienes, por ejemplo, en presencial tienes que ordenarte un poco ¿Ya? más para poder llegar a tus clases, de repente en Ah, virtual ya. puedes organizarte de otra manera porque tienes más tiempo. ¿Crees que influye esto en el estilo de vida de las personas y sus hábitos de estudio? Bueno, creo que de igual forma, ¿no? Tú tienes que ver, en primer lugar, tienes que tener un tiempo para ver si hay buena conexión de Wi-Fi, ¿no? En llegar a tu casa, en tener el tiempo de ordenarte y alistarte y todo eso, porque de igual forma estás al frente de una cámara, ¿no? Yo creo que en las dos formas hay que tener puntualidad, hay que ver con tiempo, ¿no? La forma de a qué hora te vas a conectar y todo ello. Ok, perfecto, Alessandra, muchas gracias. Continuamos con Eduardo Bolaños. La misma pregunta, ¿cuál es tu modalidad de estudios preferida? ¿Presencial, semipresencial o remota? ¿Y por qué? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi carrera es contabilidad. Mi modalidad preferida es semipresencial. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, considero que es muy importante que nosotros como personas tengamos siempre contactos con nuestros compañeros. El hecho de socializar es una parte humana que para mí es muy importante. Y por ese lado, el lado presencial, ¿no? Pero lo demás, en cuanto al menos a lo que corresponde a mi carrera, considero de que la modalidad virtual es una gran ventaja porque te ahorra mucho tiempo. Eh, claro que vas a tener distractores en casa, pero ya depende mucho de las condiciones de cada persona, ¿no? Algunas personas pueden vivir en lugares donde hayan muchos ruidos, otros no. Eh, en mi caso, yo no he tenido distractores en casa y eso me hace considerar que la modalidad virtual es un golazo para mí. Pero prefiero semipresencial porque, como te comento, para mí es muy importante relacionarme con mi maestro, con mis compañeros, etcétera. Ok, excelente. Eduardo, cuéntame, ¿tú crees que la educación virtual proporciona la misma calidad de enseñanza? Sí, O, yo considero que sí. Yo considero que sí, la educación virtual te puede proporcionar la misma calidad de enseñanza que una modalidad presencial. Lo puede hacer también un libro. Considero de que sí, eh, tener, o sea, un profesor que te ayude o que te oriente a entender ciertas cosas, eh, o sea, lo puedes hacer virtual o presencialmente, el mensaje igual va a llegar a la persona, ¿no? ok, y cuéntame, en tu experiencia, la, en,
en cuanto a las clases virtuales como presenciales, ¿crees que este cambio ha tenido algún impacto en tus calificaciones? En mis calificaciones, en realidad he tenido profesores bastante duros. Yo, de hecho, me gradué casi terminando la pandemia, o sea, mis 5 años de estudio estuvieron 3 años presenciales obligatorios y los dos últimos fue, ¿no? 2019-20, pandemia. Mis calificaciones no tuvieron una variación, al menos. Eh, Depende mucho, creo, de los profesores, de cómo ellos también se adaptan a esta herramienta de trabajo, a esta herramienta de las clases virtuales. En mi experiencia, no, ¿ah? O sea, he tenido profesores estrictos, tanto presencial como virtualmente. Sí, entiendo de que tener el tema virtual eh, se te presta, digamos, como que a tener ayudas, pero de cara a la calificación, al menos en mi experiencia, no han habido muchos cambios que digamos. Ah, buenísimo, entonces. Ok, muchas gracias, Eduardo. Ahora pasamos Mm. contigo, Gabriel. Eh, la misma pregunta, ¿cuál es su modalidad de estudios preferida, presencial, semipresencial o remota y por qué? Si me dices que estudias también. Genial. Buenas noches. Yo, la que más se adaptó a mí es la semipresencial. Yo estudio arquitectura y igual hay cursos o hay que son totalmente, que necesito hacer los que son talleres, por ejemplo. Necesito ir a hacer las maquetas, tocarlas, toda la parte sensorial. Y también tengo cursos teóricos en los cuales eso los puedo hacer de manera virtual, ¿no? Y aparte ahorro bastante tiempo porque a veces el tiempo, bueno, mi carrera necesitas tener mucho tiempo y mientras que a veces estoy escuchando una clase virtual, voy a ir avanzando con maquetas o plano, ¿no? Por eso que es la mejor opción para mí. Claro, sí, de todas maneras es una carrera complicada. Dime, ¿cómo crees que la modalidad de estudios influye en la forma en la que tú ordenas tu día y creas hábitos de estudios o en tu organización personal? Eh, por ejemplo, cuando fue totalmente virtual en pandemia, fue muy raro porque antes tenías que prepararte para, por ejemplo, llegar una hora antes o salir una hora antes. Eso no pasaba cuando es virtual. Entonces, a veces te jugaba una mala jugada porque no te preparabas y cuando ya era hora de las clases, a veces te faltaban cosas que hacer, ¿no? Pero bueno, después uno se va adaptando en la parte virtual y ya vas tomando igual tus tiempos antes de te preparas para las clases y todo, ¿no? Claro. Y cuéntame, ¿tus calificaciones variaron? O sea, al momento, cuando me contas que eres arquitecto, son mucho de hacer como maquetas, cosas así. No podían hacer eso. ¿Cómo empezaron a variar tus calificaciones? Más que mis calificaciones, no fue lo mismo en toda la parte de lo que es talleres, ¿no? Porque todo se trataba de presentar virtual. eh, y, y sí, igualmente trataban de calificarte igual que como si fuera presencial, pero uno no era lo mismo Ujú. que un arquitecto vea y toque tus maquetas y cómo lo has trabajado, que lo vea de manera virtual, no era lo mismo. Claro, ok. Muchas gracias, Gabriel. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Otra vez empezamos contigo, David Porfis. Según tu criterio, ¿cuál es la modalidad de estudios que tú consideras en donde aprendes más y de manera más efectiva? Presencial. En mi caso, siento que presencial es mucho más efectivo. No solo porque estudio audiovisuales, porque en realidad en audiovisuales hay de 6 cursos que puedo llevar por ciclo, 2 son prácticos, los demás son teóricos. Entonces, yo sí prefiero presencial casi al 100%, aunque por ahí puede ser semipresencial uno que otro curso que a criterio personal no siento que sea tan necesario, pero
pero entre eso, presencial. ¿Tú consideras que te desempeñas mejor en las clases presenciales entonces? Por mi caso sí, porque no hay distracción, estoy dentro de un aula, que sí o sí tengo que estar prestando atención al profesor, entonces de esa manera como que siento una exigencia mayor. Si es que estoy acá en casa, por experiencia también que he llevado virtual, no suelo ser un poco, o sea, estar pendiente de muchas cosas y me puedo distraer un poco, entonces prefiero presencial. Claro. Y como entiendo que a ti te cuesta un poco concentrarte virtualmente, ¿tienes algún recurso o herramienta que tú uses en tu día a día para poder estar como más atento y más en tus clases virtuales? Lo que hice fue sacar televisor por ejemplo, ahora donde estoy acá está la laptop es toda una oficina, saqué cualquier cosa que me distraiga. Televisor, no sé, cualquier otra cosa, el celular trato de mantenerlo lejos o así, y básicamente eso, quitar cualquier distracción que tenga y centrarme solamente en la clase, ¿no? Por ahí sí aviso también de que voy a estar en clase, de que no me interrumpan a menos que sea una emergencia o algo así. Después, básicamente eso, nada más, ¿no? Y, Claro. y es cuestión de uno también, ¿no? O sea, pero por ahí, por ejemplo, en mi caso, ahora que va a jugar el clásico, por ejemplo, estoy pensando en el clásico. Y cuando jugaba Perú, o sea, sí hacía trampa y me ponía a ver el partido por ahí un toque y de ahí venía la clase. Creo que a todos nos pasa eso. Sí, totalmente. La libertad del tiempo y de hacer varias cosas a la vez a veces juega en contra. Y como las clases son grabadas, ya Te dices, ah, confías un poco. voy Ujú. a, voy a regresar y voy a revisar la clase, entonces por ahí también. Y luego nunca la revisas. Ah. Ok, David, muchas gracias. Continuamos con Samantha, porfa. Samantha, la misma pregunta. Según tu criterio, ¿cuál es la modalidad de estudios que consideras con la que aprendes más y de manera más efectiva? Bueno, en mi caso, de manera más efectiva, la modalidad que funcionó más para mí fue la presencial, porque, bueno, como te comenté, mis cursos son más prácticos y yo siento que a la hora de interactuar quizás con el profesor o con los demás compañeros, ¿no? Compartiendo, eh, puedes tener más herramientas de, o sea, de comunicación, tanto en la, bueno, comunicación efectiva o puedes también interactuar mejor. Claro. ¿Y tú consideras que es conveniente que un alumno de educación superior haga toda la carrera de forma híbrida? O sea, unos días presencial, otros días virtual. Claro, podría ser. Depende, también depende tú cómo lo manejes, ¿no? Cómo te adaptes, cómo te organices. Si bien puedes llevar, en mi caso, como cursos prácticos y teóricos, la teoría quizás la puedes hacer de modo virtual, con más comodidad, ya sea en tu trabajo o en tu casa, y la forma práctica ya en la misma institución, ¿no? Sí, es verdad. A veces hay que ser un poquito flexibles igual con el tiempo que tienes en moverte y todo, la verdad. Personalmente sí me gusta lo virtual. Eh, ¿Cómo afecta la flexibilidad de horarios y la posibilidad de estudiar desde cualquier lugar en tu preferencia por una modalidad de estudios en particular? O sea, ¿cuál de las dos modalidades te haría decir, ah, ya, esto me da más tiempo, con esto me siento más cómoda? Eh, yo creo que todo es organización. Si bien en la modalidad virtual tú tienes quizás la flexibilidad del tiempo, por lo que te puedes adaptar quizás mejor. Y en cambio en lo presencial tú tienes que tener como que un tiempo precavido para llegar a tiempo a clases. Más que todo eso, ¿no?
Ujú. Ok, muchas gracias, Samantha. Ronald, la misma pregunta. Según tu criterio, ¿cuál es la modalidad de estudios que tú consideras en la que aprendes más y de manera más efectiva? Bueno, como lo comenté, la presencial, ¿no? Ya que sí o sí tengo contactos con el profesor, puedo hacer cualquier pregunta. Contábamos con un lugar específico de estudios para realizar todas las aplicaciones que usábamos. Ya no era necesario descargarlo en la lacto. A veces, pucha, había problemas que algunas aplicaciones costaban y tenías que ir a tal sitio a descargar y literal me tomaba más tiempo, o a veces tenía que estar pidiéndole a alguien que me preste su laptop y todo eso, pues, ¿no? Pero en cambio, si voy presencial, como que ya la universidad me da todas las facilidades para usar las herramientas, ¿no? Claro. Bueno, sobre eso, ¿tú qué recursos adicionales necesitas para sentirte más cómodo en la modalidad virtual? Ya que entiendo que te gusta más la presencial, pero a veces es inevitable, ¿no? Hay cursos que sí hay que llevarlos virtual, o bueno, por este tiempo en el que tuvimos que estar encerrados y que no hubo opción. ¿Tienes como algún material, algún recurso que te ayude a desenvolverte mejor en la modalidad virtual? Bueno, en sí, gracias a, bueno, la modalidad virtual, bueno, como te dije, estudio negocios internacionales, como que motivó más a PromPerú a hacer todas las herramientas en una plataforma, ¿no? En pocos términos, sí o sí, también ayudó un poco para avanzar a tanto a los estudiantes como a los practicantes, a los profesionales, ya que, pucha, podíamos hacer con facilidad, buscar qué importar, qué traer, sacar los precios, cosa que antes era como que un poco más, ¿cómo decirlo?, oculto para todos, ¿no? Tenías que pagar para tener una cuenta, literal. Ahora lo han hecho gratuito. Eso es lo que ha ayudado bastante lo que es virtual, el tema virtual, pues, ¿no? Ok, interesante. Eh, en- bueno, finalmente yo asumo que tú has tenido mejor desempeño en clases presenciales, entonces. Sí, porque como te dije, la universidad como que nos facilitaba todos los, bueno, todas las, vamos a decirlo, aplicaciones, Claro, computadora todos y los todo. recursos necesarios. Ujú. Ok, excelente. Muchas gracias, Ronald. Pasamos con Alessandra. Porfa, la misma pregunta. Según tu criterio, ¿cuál es la modalidad de estudios en donde tú consideras que aprendes más y de manera más efectiva? Quiero decir, mire, bueno, en realidad a mí me conviene la virtual, pero yo considero que la presencial sería en donde puedo aprender más o me puedo desempeñar mejor. Ya sea porque de igual manera puedo, bueno, por ejemplo, ¿no? Es importante en mi carrera hacer oratoria, no saber cómo expresarse frente a las demás personas o hacer una simulación de audiencia. Entonces, esas cositas, yo creo que sí es importante hacerlo de manera presencial. Ok. Entonces, en relación a esa respuesta, ¿tú consideras que es conveniente que un alumno de educación superior de cualquier carrera haga toda su carrera de manera híbrida? Bueno, en este caso yo considero que debería ser semipresencial, ¿no? Porque hay algunos cursos que sí se pueden desarrollar bien de manera virtual, como que hay otros que se pueden desarrollar mejor de manera presencial. Yo creo que la semipresencial sería la mejor. Ujú, ok. Cuéntame, ¿tú has notado alguna diferencia significativa en los resultados académicos entre las modalidades de estudio? O sea, como que has tenido mejores notas en una que en otra, o igual. No, en este caso no ha sido tanta la diferencia, porque siguen siendo las mismas evaluaciones, es la misma metodología. Entonces, en realidad no considero que haya cambiado mucho. Ok, perfecto, dale, gracias. Eduardo, la misma pregunta. Según tu criterio, ¿cuál es la modalidad de estudios que consideras en la que aprendes más y de manera más efectiva? Hola, ¿qué tal? Semipresencial. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, casi no cambia mucho mi respuesta. Siento de que es importante nuevamente tener contacto con tus compañeros porque entre compañeros también se pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho algo que es enseñar. A veces captas bien un curso y enseñando aprendes más, incluso más de lo que ya sabías.
Y a veces me pasaba eso con mis compañeros, o a veces yo escuchaba a otro y nos ayudábamos, ¿no? Y siento que ese trato directo es importante. O a veces estás en la universidad y ves a un profesor y le pides ayuda con una consulta, una duda, y genial, es mucho más práctico. Eh, y en cuanto a lo otro, al desarrollo del curso en sí, creo que me iba súper bien con la modalidad virtual, porque la mayoría, al menos de los cursos que yo he tenido en contabilidad, han sido bastantes de leyes tributarias, cálculo también, mucho número, pero bueno, las matemáticas son universales, como dicen, creo, así que eh, si todos llegábamos al mismo cálculo con Excel o sea, era eso, o sea, no veía necesario que el profesor explique un ejemplo en, en un aula, lo podía hacer normalmente virtualmente, o sea, al menos yo, como te digo, personalmente no tenía ningún problema con eso. Ok, claro. Imagino también depende del tipo de curso o carrera que estés llevando. En tu Sí. experiencia, ¿cómo afecta la flexibilidad de horarios y la posibilidad de estudiar en cualquier lugar para la modalidad virtual? Positivamente, te diría, o sea, afecta de manera muy positiva. De hecho, a mí me ayudó a encontrar nuevos pasatiempos. Eh, Tuve más tiempo porque cuando tienes el tema virtual, no destinas horas en el transporte público, en prepararte, ¿no? En ir a la universidad y todo eso, lo que implica. Eh, Invertía esas horas no sé, hacer un poco de running, eh, cosas ya personales, ¿no? Eh, y en el tema de espacios también, porque a veces, bueno, yo trabajaba, o sea, cuando estudiaba trabajaba y a veces me iba a la casa de un compañero de trabajo y estudiaba desde ahí, por ejemplo, o en la casa de la novia. Entonces, eso me parecía súper genial. Sí, sí, esa flexibilidad no tiene precio. Ujú. ¿Tú has notado alguna diferencia entre tus calificaciones, entre tus resultados académicos en virtual o presencial? No, ninguna. Así, o sea, la verdad es como te digo, o sea, ha seguido la misma línea, ¿no? Ujú. Eh, no he sentido que mis clases presenciales haya tenido más nota o no, y en las virtuales menos, o viceversa. Te diría que ha sido bastante normal todo. Entonces, o sea, para mí yo creo que eso depende mucho del profesor con quien te metas, ¿no? Hay profesores que enseñan, pueden haber 3, 4, 5 profesores que enseñan la misma materia, pero ahí entre los alumnos siempre sabemos, ¿no? Quién es el más exigente, quién es el menos exigente, o quién sabe más, no sé. Entonces, en San Marcos también a veces no tiene, yo soy de esa casa de estudios, disculpa, Ujú. no tienes a veces la posibilidad de decir, oye, me voy a meter con este profe, ¿no? Porque a veces es lo que encuentras, ¿no? Eh, entonces, no he tenido o sea, no he visto, no le he puesto mucha atención a eso de que mi nota haya sido mayor en una modalidad y en otra no. La verdad es que considero que ninguna. Listo. Continuamos con la misma pregunta para ti, Gabriel. Según tu criterio, ¿cuál es la modalidad de estudios con la que tú consideras que aprendes más y de manera más efectiva? Eh, la manera más efectiva para mí ha sido semipresencial, porque en los cursos que son prácticos, presencialmente se aprende bastante en campo y todos los que son cursos teóricos, bueno, desde casa igual los puedo aprender y gano tiempo y ahorro dinero. Claro. En tu experiencia, ¿tienes algún recurso o herramienta que utilices en tu día a día, ya sea virtual o presencial, como para que tus estudios sean mejores, más exitosos o efectivos? Sí, básicamente hay programas que se utilizan para arquitectura que son bien pesados y que, por ejemplo, si tengo una computadora de escritorio que es mucho más fuerte que el laptop, esos programas los puedo trabajar mejor en computadora de escritorio. Si tengo que ir a hacer esos cursos de manera presencial, tendría que llevar mi laptop y no es lo mismo.
no funciona de la misma manera. Ya entró Entonces, devoradora. para mí se me hace más cómodo estos cursos llevarlos de manera Con audio, por favor. porque en casa ¿Ah? puedo avanzar con estos cursos. Porfa, ¿pueden mutear su micrófono? Gracias, disculpa. Y bueno, eso, o sea, Ujú, hay cursos que los puedo llevar desde casa porque tengo la herramienta que sería la computadora, ujú. donde puedo trabajar mucho mejor que con la laptop desde en la universidad, por ejemplo. Ok, excelente. Eh, y cuéntame, ¿tú crees que es importante en tu experiencia y en los cursos que llevas la conexión con tus otros compañeros? Sí, es muy importante, más que todo en la parte de taller, porque uno puede ver las críticas y ver cómo tus compañeros resuelven los mismos problemas que tú tienes. Entonces, al ver, a ver de los mismos problemas, ver diferentes tipos de soluciones, te ayuda un montón y te da mejores salidas a ti mismo, ¿no? Para poder resolverlos. Ya que en arquitectura usualmente es resolver problemas que te dan para poder construir o desarrollarlo. Ok, excelente, muy interesante. Ahora, última pregunta. Empezamos otra vez contigo, David, porfa. ¿Cuál crees tú que será la tendencia futura de educación superior en términos de modalidades de estudio? Creo que va a ser semipresencial. Por ahí la virtualidad tiene muchos factores que sí ayudan, que convienen. Entonces, creo que cada vez, incluso viéndolo como lado empresarial, las universidades o institutos se ahorran mucho dinero en el tema de aulas, de limpieza, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí creo que sí o sí, como sociedad en todos los países, la virtualidad es cada vez más accesible, incluso nosotros, ¿no? Siendo un país que está pues, tecnológicamente algo retrasado a diferencia de otros países, entonces ya estamos en eso, ¿no? Entonces, si el Perú se proyecta para avanzar, creo que de todas maneras vamos a llegar a una virtualidad completa en algún momento. Qué interesante que menciones la tecnología, porque justo te iba a preguntar eso. O sea, ¿tú crees que la tecnología juega un papel importante en este tema de las tendencias a futuro en la educación? Sí, de todas maneras, porque hoy en día por ahí me ha tocado estar en el tráfico e inclusive desde el celular poder entrar a la clase, tener audífonos con cancelación de ruido, entonces te ayuda mucho la tecnología hoy en día y sobre todo la conectividad, ¿no? O sea, si estás en Lima no tienes problemas para eso. Por ahí como país viéndolo, en provincias quizás sí es un poco mucho más complicado, pero, pero también es un trabajo pues ya de los gobernantes y todo eso, ¿no? Sí, qué, qué curioso porque la siguiente pregunta tiene mucho que ver con esto. ¿Consideras que las modalidades de estudio en línea pueden ayudar a aumentar el acceso a la educación superior en zonas remotas con recursos limitados? Sí, de todas maneras que sí, porque incluso cuando he viajado en lugares donde no había accesibilidad a internet, ya colocan una antena y en base a esa antena ya la gente se puede conectar. Y hay, por ejemplo, conocí a un chico que vivía como que en la parte Sierra de la Libertad, que es como que bien alejado de la ciudad de Trujillo, mucho más adentro, y él tenía como, esto era como una comunidad, entonces él vivía en la parte alta de la comunidad, como en un cerro, y ahí pusieron una antena, a él le dieron, para que él permita poner esa antena, le dieron internet gratis, ya indefinidamente, pero toda la comunidad se benefició de eso. Entonces los demás podían ya entrar, tener conexión a internet, ya las llamadas ingresaban. Entonces sí, porque los niños por ahí tenían que caminar una hora o 2 horas para llegar al colegio.
y inclusive se arriesgaban porque tenían que pasar carros y se subían a esos carros sin saber quiénes eran, completamente desconocidos, ¿no? Y hay mucho peligro en eso, Claro, qué pero peligroso. con la virtualidad pues ya ellos pueden ingresar desde casa, se les hace mucho más factible y si es que hay apoyo del gobierno, pues incluso con una tablet que se puede dar para los niños de primaria, ¿no? Más que nada o secundaria. Para educación superior sí ya se necesitan otras cosas, ¿no? Una laptop o depende de lo que estudie, pero hay alguien que, por ejemplo, un compañero que estudia arquitectura, sí o sí necesita una laptop que tenga resistencia para programas como AutoCAD y eso. Entonces, pero para primaria y secundaria, por lo menos que puedan estudiar algo que les va a servir mucho, sí una tablet. O sea, con eso Ujú. puedes investigar y todo. Ayudaría muchísimo al país. Excelente. Muchas gracias, David. Continuamos contigo, Samantha. La misma pregunta, ¿cuál crees que será la tendencia futura de la educación superior en términos de modalidades de estudio? Yo creo que la semipresencial se va a adaptar más a nosotros, los estudiantes, porque va a ser en cuanto más flexible, ¿no? Por ejemplo, también depende de cada carrera, creo, porque si tu carrera es más, por ejemplo, más práctica, te vas a adaptar, sí, más a lo presencial, definitivamente, pero si puedes llevar también teoría virtual y práctica presencial, va a ser más factible para ti, ¿no? Como estudiante también. Claro. Cuéntame, ¿tú crees que en algún momento las clases presenciales van a desaparecer por completo en un futuro? Yo creo que no, porque también se perdería un poco la esencia, ¿no? De lo que hemos vivido como universidad o como universitarios que somos. Y creo que más bien la tecnología es la que se adaptará a las aulas, quizás. Por ejemplo, en mi universidad manejamos ya lo que son las pantallas táctiles. Estamos avanzando con eso y creo que es una buena herramienta para nosotros, para los profesores, para hacer más, más entretenida y más dinámica la clase, ¿no? Claro, eso es importante. Eh, ¿Tú sabes de alguna tendencia en tecnología o de dinámicas de enseñanza que se pueda adaptar a tu carrera? Eh, no sé alguna, pero te podría mencionar, por ejemplo, la realidad virtual. Ujú. Por ejemplo, en pandemia nosotros llevamos un curso de hotelería donde una profesora nos hizo un recorrido virtual que ahora ya se está manejando en el área de hotelería, que tú podías recorrer de manera virtual las instalaciones del hotel, ¿no? Que a ti como estudiante de hotelería es muy importante porque debes conocer cada área, cómo se maneja el área, qué contiene cada área del hotel, Ujú. las conexiones que debe tener, por ejemplo, entre housekeeping y recepción. Todas esas conexiones son muy importantes para nosotros. Y también como cliente o consumidor que eres, te va a ser más factible, ¿no? Y ser más confiado la relación con el hotel. Es lo que te podría mencionar en cuanto a tendencias. Súper, súper interesante. Muchas gracias, Samantha. Continuamos con Ronald, por favor. La misma pregunta, ¿cuál crees que será la tendencia futura en educación superior y en términos de modalidades de estudio? Bueno, como lo mencionaron los antiguos, bueno, como lo mencionaron, pero es semipresencial, ¿no? En el caso, como dice, mayormente hay cursos teóricos y prácticos, ¿no? En todo hecho, los teóricos serían tomados por virtual y, pucha, como algunos mencionaron, nos daría más tiempo y podríamos estar en par con los cursos, pues, ¿no? Y ya lo que es sí presencial serían las cosas prácticas, los cursos prácticos. Ok. ¿Y te imaginas cómo va a ser la educación superior aquí en Perú de aquí a 5 años? Eh, pregunta, disculpa, ¿cómo? ¿Te puedes imaginar cómo crees tú que la educación superior va a ser aquí en Perú de aquí a 5 años? ¿Cómo crees Acá, que cómo se va a desarrollar, cómo va a evolucionar? bueno.
Como ya hemos visto, mayormente en el tiempo de pandemia, ha visto grandes mejoras, pues, ¿no? Ahora las personas que están literalmente lejos pueden tomar una clase, bueno, pueden tomar las clases que anteriormente deseaban, ya no está como que decir, limitarse, pues, ¿no? Decir, ¿sabes qué? No puedo estudiar esto porque, pucha, tengo que ir literalmente a Lima para estudiar y esto tranquilamente, ¿no? Pero ahora gracias a esto y como va evolucionando el estudio, ya es más factible para todos, pues, ¿no? Sí, se tiene mucho más alcance. ¿Tú cómo crees que van a ser las clases presenciales en el futuro? Presenciales. Eh, en un futuro, bueno, hemos visto que está evolucionando poco a poco, ¿no? Lo que es las tecnologías, lo que es todo virtual. Para mí como que se juntará todo eso y como que dará más flexibilidad a los alumnos, ¿no? O sea, como dice la compañera, eh, que tuvo ¿cómo le dijo? Perdón, Tour ver virtual. virtual que ver el hotel, literalmente explayarse, ver por acá, por allá, desde el punto de vista de ella, pero ¿no? Eh, bueno, eso podrían tomarlo tanto en una clase presencial, pues, ¿no? Podrían ver todos, estar ahí todos juntos y chequearlo, ¿no? Poco cero. Claro, como una combinación más entre la Virtual y tecnología y las personas. presencial. Ok, muchas gracias, Ronald. Pasamos con Alessandra. La misma pregunta, ¿cuál crees que será la tendencia futura en educación superior en términos de modalidades de estudio? Bueno, yo creo que será la semipresencial, así como se está implementando ya casi en todas las universidades. Ok, ¿tú crees que en algún momento las clases presenciales ya no van a existir? No, porque hay algunas carreras que la requieren de manera obligatoria. Ujú. Ok, ¿cuál crees que es el papel de la tecnología en la evolución de la educación superior en los próximos años? Bueno, creo que es muy importante no implementarlo. Por ejemplo, creo que más adelante en una clase presencial todos vamos a tener una laptop a la mano, quizás una tablet a la mano, para poder hacer, por ejemplo, ¿no? Un examen rápido, una práctica o, claro, un tipo de evaluación. Creo que va a ser obligatorio, quizás más adelante cada uno esté con su laptop a la mano. Ok, excelente, Ale, gracias. Eduardo, la misma pregunta, ¿cuál crees que será la tendencia futura de educación en términos de modalidades de estudio? Sí, claro. Yo creo que la tendencia va a ser la semipresencial. Concuerdo con todos mis compañeros en esta reunión. Hay cursos que son, bueno, carreras que demandan de talleres que sí o sí necesitan tener eh, que el alumno esté presente, ¿no? Eh, que esté presente, por ejemplo, en clases de cocina, ¿no? Para gente que estudia para ser chef, ¿no? O como bien mi compañero decía, en las clases de arquitectura, ¿no? Para ver la maqueta y dimensiones, mediciones, qué sé yo, etcétera. Eh, hay cosas, hay estudios, carreras, incluso trabajos que se pueden hacer de manera remota y otros no, ¿no? Entonces, creo que la modalidad va a ser semipresencial de cara al futuro. Ok, perfecto. ¿Y tú cómo te imaginas que las clases se van a llevar a cabo aquí en Perú en 5 años? Las superiores, Superior. Sí. yo creo que van a ser semipresenciales con quizás en algunas carreras con tendencia a ser totalmente remotas. Eh, el tema virtual ayuda mucho eh, porque mira, vamos a ponerlo, yo separo dos grupos. Un grupo, digamos, de personas de edad entre 17 20 años que sale del colegio y sigue una línea de carrera de estudios eh, y no tiene esa obligación de trabajo, ¿no? Pero Ujú. hay otros, personas de 30 años que trabajan y estando trabajando quieren estudiar. Hoy en día pueden hacerlo gracias a esta modalidad virtual o semipresencial.
se les da esa posibilidad. Antes no se podía, era imposible incluso pensar eso. Entonces, abre un abanico, ¿no?, de oportunidades para estas personas. Yo creo que la tendencia, y bueno, las universidades, si antes captaban clientes, porque bueno, los estudiantes somos clientes, de este nicho, ahora lo pueden sacar del otro grupo. Pero para ello también tienen que implementar en tecnologías, tener buenas conexiones, servidores, porque todas las clases se graban y se guardan en una nube y están a disposición del alumno. Entonces, también invierten, ¿no? Lo que no invierten quizás en aulas, lo tienen que invertir en buenos profesores y en herramientas de tecnología. Claro. Eh, Sobre esto, sobre esta respuesta que me has dado, para ti yo siento que te inclinas mucho por las clases virtuales. ¿Tú crees que esta modalidad va a tener un impacto en la forma de interacción social para las futuras generaciones, para los profesionales o estudiantes? Sí, yo me inclino más por la semipresencial, en realidad, porque siempre, como te decía, considero muy importante que el alumno, dentro de su aprendizaje, que es mucho conocimiento, quizás técnico, teórico, yo considero personalmente que el conocimiento social, las habilidades blandas, el desarrollo de estas, se da en campo, no se puede dar de manera remota. Se da en campo y siento que, pero no cambia mi respuesta, o sea, la tendencia va a ser esta, a ser remota. Entonces, considero que estas personas que van a ser partícipes de esta nueva modalidad de estudios totalmente remota necesitan también enfocar parte de su tiempo y sus recursos en desarrollar estas habilidades blandas. Hay talleres hoy en día que te ayudan a hacer eso, eh, y considero que eso va a ser un reto para ellos, ¿no? Porque el tema de desenvolverte, de, de exponer, por ejemplo, si estudio Derecho, exponer ante un jurado, no ponerme nervioso, ¿no? O utilizar las palabras adecuadas, tener pausas, ese tipo de cosas son cosas que no te enseñan en un curso de universidad, ¿no? Las desarrollas tú mismo como persona. ¿Y cómo? O sea, relacionándote, hablando con tu profesor, con tus compañeros, conociendo nuevas amistades, etcétera, etcétera. Y al ser remoto, eso ahí va a crear una brecha, ¿no? Entonces creo que serán más competitivos las personas que busquen reforzar esas habilidades blandas en el futuro. Buenísimo, excelente respuesta, gracias. Ok, Gabriel, la misma pregunta. ¿Cuál crees que será la tendencia futura de la educación superior en términos de modalidades de estudio? Sí, la tendencia se va para lo que creo que es semipresencial. Igual, porque hay algunas carreras que de todas maneras tienen que ser presencial, otras que pueden ser totalmente virtuales y a la vez hay algunas que pueden tener ambas, ¿no? Ujú. Eh, a la vez también va a haber personas que por tiempo solo van a poder ir a clases, bueno, a hacer clases virtuales, ¿no? Claro. Cuéntame, ¿tú cuál crees que será el papel de la tecnología en la evolución de las clases para la educación superior en los siguientes años? La tecnología, yo creo que se tiene que tomar como una herramienta que siempre hay que utilizarla para poder mejorar. Por ejemplo, en lo que es virtual, siempre algo que nos ayuda es que se graban las clases y puedes repasar esas clases. Y, por ejemplo, en la parte presencial, he visto que en otras universidades te ponen unas cámaras, ¿no? Que a la vez que estás yendo presencialmente, hay una cámara que graba la clase. Entonces, vas presencial y a la vez puedes tener La clase la clase grabada. grabada. Entonces, por ejemplo, ahí puedes combinar ambas modalidades y Ujú. sacar lo mejor, ¿no?, de cada una. Excelente. ¿Y tú te imaginas cómo es el futuro de la educación superior de aquí a 5 años en Perú? Sí, yo creo que en otros países la parte virtual ya se estaba desarrollando. Aquí en Perú no estaba nada desarrollada, Ujú. pero por la pandemia nos forzó a desarrollarla y por lo visto, o sea, se está tomando para bien y yo creo que va a seguir en la misma línea.
Y yo creo que en 5 años ya hacer una clase virtual o una clase presencial va a ser algo súper normal. Y ahorita se me acaba de ocurrir, creo que nadie lo ha mencionado, pero ¿ustedes usan, por ejemplo, ChatGPT? O sea, la inteligencia artificial, tú, por ejemplo, utilizas esto en tu día a día para trabajos o ciertas cosas? Sí, bueno, para cosas no tan como por ejemplo, no sé, para la tesis, por ejemplo, no creo que te sirva, pero tal vez para información rápida que necesitas sacar, para cosas creo que no tengan tanta importancia a nivel de estudios, como, no sé, datos rápidos, yo creo que puede servir un montón. Y me ha servido a mí, ¿no? Tal vez más adelante eso va a estar más desarrollado, pero por ahora, como que digo, para datos rápidos me ha servido bastante. Ok, buenísimo, muchas gracias, Gabriel. Ok, hemos concluido. Ya está, muchas gracias a todos por participar en este Focus Group. Sí, muchas gracias. Que tengan Listo, buen fin de chicos, suerte. semana. Cuídense, buen fin de semana para todos. Bye bye. Chao, igualmente. Gracias. Gane Chao. Alianza.